Dime. Oye, que nos han llamado los de Cresala, que quieren que presentemos una mesa redonda sobre cómo va a afectar el COVID al cine. ¿Cómo va a afectar el COVID al cine? Yo qué sé. ¿Qué sabemos nosotros? Si no sabe nadie, que le pregunten a Fernando Simón. O a Pablo Motos, que es otro experto. Sí, sí. No sé, además, joder, fíjate encima que el COVID nos ha jodido, porque íbamos a presentar con ellos aquello del nuevo Hollywood, ¿te acuerdas? Sí, que vamos a hacer con ellos Sexo, Mentiras, Cintas de Vídeo y con los Cinema Taxi Driver para hablar de los cambios que había tenido Hollywood en la historia. Claro. Oye, podemos enlazarlo, ¿no? Hombre, cogerlo por pinzas, no sé. Al final es parecido, quiero decir, íbamos a hablar de cómo se enfrentó Hollywood en otros momentos a crisis y cómo la resolvió. Y esto es una crisis, ¿no? A mí me vale, si cuela, y de esto sabemos algo de lo que hablar. Que, oye, que luego seguramente el COVID o hace que esto vaya a más, o acelera el cambio, o lo retrasa, pero está relacionado, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Yo creo que es interesante, vamos a enfocarlo por ahí. Sí, aparte no tenemos otra cosa. Eso. Pues... Venga. Pues te vienes y grabamos el vídeo. Venga, enseguida estoy allí. Venga, vale. Ya está, empezamos, ¿no? Eso. Venga. Previo a la pandemia habíamos organizado una especie de miniciclo con los dos cineclub, tanto con Cresala como con Ocinema, en torno a nuestra idea de que estamos en un momento de cambio en la industria del cine. Habíamos organizado esas dos películas con ellos, pero con la pandemia no se ha podido llevar a cabo y entonces hemos tenido que cambiar los planes. Ahora lo que vamos a hacer es un pase dentro del ciclo de cine de verano de Cresala, que se encuentra enmarcado dentro de las actividades de Kutxakultur, dentro del Centro de Arte Contemporáneo de Tabakalera en Donosti. Al final del vídeo os comentaremos muchos más detalles acerca de la sesión, así como cómo conseguir dos invitaciones. Como decíamos, nuestra idea era presentar dos películas que giraban en torno a una serie de artículos que hemos escrito sobre los cambios que creemos que están sucediendo en la industria del cine. Una serie de artículos que no sabemos si están más de actualidad que nunca porque el coronavirus va a acelerar todo esto o ya se han quedado viejos porque el coronavirus va a dar paso a algo totalmente nuevo. Esta serie de artículos, de los que os vamos a dejar un enlace aquí en la descripción, giraban en torno a básicamente dos ideas. La primera es que hemos llegado a un punto en el que hoy en día unas pocas grandes corporaciones trabajan pensando únicamente en cifras, en resultados, y los proyectos arriesgados se están quedando fuera de este esquema. Y eso no mola. La segunda, esto ya ha pasado antes, y creemos que también se pueden repetir las soluciones. En este punto entran las dos películas que queríamos presentar. Taxi Driver de Scorsese, representando el nuevo Hollywood de los 70, y Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, representando la explosión del cine indie de los años 90. De estos dos movimientos, el más fuerte fue el nuevo Hollywood, que fue un auténtico terremoto. Lo de los 90 fue más bien una réplica. ¿Y qué fue el nuevo Hollywood? Pues fue uno de los movimientos más importantes de la historia del cine, en los años 60, directores como Spielberg, Friedkin, De Palma, Coppola, George Lucas, Martin Scorsese, vamos, casi nada. Entre todos pusieron la puntilla a un sistema de estudios de Hollywood que reinaba hasta ese momento y que ahora explicaremos. Se suele decir que el nuevo Hollywood comienza con Easy Rider y Bonnie and Clyde. Lo cierto es que esas dos películas no son más que la chispa que hace prender una hoguera que se estaba creando desde muchos años antes. Las primeras ramas de esa hoguera comienzan a ponerse en 1948, cuando el Tribunal Supremo, tras años de batalla legal contra los estudios Paramount, condena a los estudios por prácticas de monopolio. El motivo era que los grandes estudios obligaban a los cines a comprar las películas en bloque, lo que se llamaba el block booking. Si un cine quería poner la película de moda que todo el mundo estaba esperando, tenía que comprarle al estudio un bloque de películas entre las que muchas de ellas no interesaban. Dicho de otra manera, para tener una película buena tenías que comprar un montón de películas malas de ese mismo estudio. Los cines se enfadaron, lógico, y empezaron a unirse, se sindicaron, se unieron contra un enemigo común. ¿Y qué hicieron los grandes estudios? Pues lo que hacen siempre las grandes empresas. Tirar de billetera. Compraron los cines. Lo que había entonces era un oligopolio. Unas pocas empresas dominando el mercado y funcionando en conjunto como si fuera un monopolio. En los años 40, los cines apenas tenían control sobre lo que exhibían, y los estudios producían películas como churros. Los directores no tenían un estatus de artista, eran más bien artesanos que hacían lo que les mandaba el productor, es decir, los estudios. En semejante cantidad de películas se rodaron algunas obras maestras, algunas joyas que ahora recordamos, que son los grandes clásicos,
pero también un montón de morralla. Cuando se tiene tanto control sobre una industria y crees que te van a comprar lo que hagas, pues la calidad del producto empieza a bajar, se empieza a descuidar. Total, te lo van a comprar igual. Esto produjo una bajada de calidad en las películas que hizo que las nuevas generaciones se interesaran menos por el cine que las anteriores. Volvemos a 1948. El Tribunal Supremo prohíbe el block booking. También prohíbe a los estudios ser dueños de las salas de cine. Los estudios se encuentran en situación nueva. Se habían despreocupado del producto porque sabían que iba a comprarlo igual y ahora tienen que buscar un producto que enganche a una generación de espectadores que ya no está tan enganchada como la anterior. Decía antes que las nuevas generaciones no estaban tan interesadas por el cine en ese momento y es porque además había un nuevo competidor que era la televisión. ¿Qué es lo que intentaron hacer los estudios para contrarrestar eso? Pues inventaron el Technicolor, el widescreen, el Cinemascope, cada vez unas experiencias más grandes con el sonido en estéreo, incluso el 3D. Se rodaron películas espectaculares, llenas de extras, de épica, con decorados súper lujosos, unas producciones carísimas. Cosas que no se veían igual en una televisión, y menos en una de esas televisiones. Claro, también esto aumentó muchísimo los presupuestos. Los estudios pensaron que cuanto más dinero, mejor iba a quedar la película. Y fue un error. Y fue un error que llevó a la quiebra a algunos estudios. El siguiente paso importante ocurrió en 1952. Los tribunales dijeron que censurar una película era atacar a la libertad de expresión. Esto es importante porque desde los años 30 las películas se regían por el Código Hays, que era una serie de normas delirantes sobre lo que se podía y no se podía hacer en una película. Leo de Wikipedia. El adulterio y todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la intriga, no deben ser objeto de una demostración demasiado precisa ni ser justificados o presentados bajo un aspecto atractivo. En general, el tema de la pasión debe ser abordado de manera que no despierte emociones viles o groseras. Que son las mejores emociones en este caso. Cuando se trata de un amor impuro, de un amor que la sociedad siempre ha tenido por malo o que la ley divina condena, hay que observar las siguientes. Un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso. ¿Otra vez es lo mejor? Aunque el código siguió vigente hasta 1968, desde el 52 ya iba perdiendo fuerza. Tuvo que ser reescrito varias veces. ¿Esto qué significa en la práctica? Que se pudieron volver a hacer películas con desnudos y violencia. Con esta situación llegamos a los años 60. Resumiendo, los estudios tienen menos poder que antaño y las películas pueden volver a mostrar desnudos y violencia. La chispa que va a hacer saltar todo son los propios años 60. Unos años de cambios absolutamente en todo y una de las brechas generacionales más grandes que se recuerdan. Unos años en los que unos hippies melenudos desafiaban al status quo de la época, oponiéndose a la guerra, oponiéndose al consumismo, a la homogeneización de la sociedad, defendiendo el ecologismo, el pacifismo y el uso recreativo de las drogas. Un instrumento para llegar a elevados estados de conciencia y comunión con la naturaleza. Acusaban a la generación anterior de estar anticuados, ser violentos, cerrados de mente, de estar destruyendo el mundo. No querían seguir sus reglas y soñaban con un mundo mejor. Todo eso mientras escuchaban a los Beatles y el rock progresivo. Por otro lado, eran tildados de vagos, ilusos, degenerados, pero lo cierto es que ellos también son los que se manifestaron a favor de los derechos civiles. Se levantaron en París en mayo del 68, en Praga en el 68, en contra de la guerra de Vietnam. Era una generación muy distinta a las anteriores. Tenían nuevas ideas, nuevos sueños, nuevas frustraciones, nuevos ideales y nuevos gustos. Vale, ya tenemos todos los elementos. Ahora tenemos un grupo de jóvenes que habían estudiado cine y que tenían acceso a películas que antes quizá no se podía haber tenido acceso y que eran películas de fuera de Estados Unidos, como la Nouvelle Vague, que quizá no era muy conocida para el gran público, pero que sin ella no se entiende nada de lo que vino después. Ese grupo de jóvenes con nuevas ideas se opuso al sistema de estudios de Hollywood. Este grupo de cineastas se enfrentó a los estudios imponiendo decisiones artísticas, enfrentándose a lo que hasta entonces eran las leyes del mercado. Lo interesante es que al hacerlo consiguieron conectar con la gente de su generación. Películas como Bonnie and Clyde o Easy Rider escandalizaban a sus padres mientras a ellos les encantaban. Pero en realidad no solo les encantaban a ellos, porque películas como Tiburón, como El Exorcista o El Padrino reventaron la taquilla. Todo el mundo quería ir a verlas, se convirtieron en las películas más taquilleras de la historia hasta el momento. Todo esto sin que nadie hubiese podido preverlo. Una total sorpresa. De repente triunfaban películas que se atrevían a mostrar la violencia o actitudes inmorales, cosas impensables hasta ese momento.
Fijaos en el tráiler de Bonnie and Clyde. ¿Qué es lo que destacan en el tráiler? De repente empezaron a tener éxito los géneros como el terror, la ciencia ficción. Y las películas estaban protagonizadas por una serie de actores nuevos que además se alejaban del arquetipo de tío bueno héroe que esperaba hasta entonces. Gente como Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro. Con las mujeres no se avanzó mucho y no se ha avanzado mucho tampoco hasta ahora. Otro elemento a tener en cuenta fue la tecnología. Cámaras mejores, más ligeras. Podían dejar los platós, que eran sitios más acartonados, y salir a rodar fuera con las cámaras más ligeras. Esto también era una influencia de la Nouvelle Vague. Como suele ocurrir con todos estos movimientos, y no solo en el cine, el nuevo Hollywood poco a poco fue perdiendo la esencia. Directores como Steven Spielberg o George Lucas, que fueron claves para derrumbar el sistema de estudios, contribuyeron a crear un sistema parecido. Por ejemplo, con Star Wars se dieron cuenta que se podía ganar tanto dinero vendiendo muñequitos como con la taquilla. Y descubrieron también el product placement. Al final presentar un producto de forma disimulada en la pantalla, por ejemplo, el coche que condujera a James Bond o el refresco que se tomara el protagonista. Y esa era una forma fantástica de financiar las películas. Eso provocó que poco a poco ese tipo de cuestiones monetarias se fuesen imponiendo sobre las decisiones artísticas de los directores. Esto supuso ya un declive para el nuevo Hollywood. Y además apareció otro competidor, el vídeo doméstico. En realidad era un enemigo para las salas de cine, pero para los grandes estudios también suponía otra fuente de ingresos. Y como en todos los momentos de cambio, en los finales de los 80 y principios de los 90 surge un nuevo choque generacional, en este caso la generación X, que echaba en cara a sus padres, que habían dilapidado todo lo conseguido en el 68, el mundo que les estaban dejando y el papel que les habían diseñado para ellos. La generación X buscaba una identidad propia que le diferenciase del resto. Recibían críticas por ser inmaduros, vagos, la generación Peter Pan, nihilistas... al final lo que cada generación recibe de la generación anterior. Son los años del florecimiento del grunge, del Britpop. También es el florecimiento de nuevas productoras de cine independientes lideradas por Miramax, que apuestan por nuevos directores como Soderbergh o Tarantino, los dos ganadores de Cannes, y por nuevas formas de promoción y distribución. Miramax, que la fundaron los hermanos Weinstein. Sí, ese Harvey Weinstein. Son los años del Festival de Sundance. De repente las películas que estaban en un mercado underground, con esta plataforma de lanzamiento de Sundance, se convirtieron en taquillazos. Empezaron a salir películas de directores como Spike Lee, Tarantino, Soderbergh, Linklater, Gus Van Sant. La mejor forma de resumir la situación la tiene, como no, Quentin Tarantino. En los años 80, los estudios podían predecir que funcionaba y que no. Eso, y no otra cosa, fueron los 80. Una película que ya habías visto tras otra. Pero de repente eso dejó de funcionar. Cuando el público está harto del rollo de siempre, pide a gritos algo nuevo. Ahí es cuando empieza lo nuevo de Hollywood. Vale, y llegamos a hoy en día. ¿Todo esto que os hemos ido contando no suena ya de algo? Vamos a volver a repasar. Oligopolios. El tema de los oligopolios es súper interesante y no solo en cine. Hoy en día, en el cine, Netflix es productora y exhibidora, algo que se prohibió en 1948. Disney, que domina el mercado de manera brutal, pone condiciones leoninas a los exhibidores. Algo que se parece bastante al block booking que comentamos que se prohibió en el 48. Además, Disney acaba de poner su plataforma online, con lo cual se ha convertido también en productora y exhibidora. Escribí un artículo hablando de los peligros de Disney, que os dejamos en la descripción, que es muy interesante. Salto generacional. Todos hemos escuchado que los millennials son esa generación de ninis que no hacen nada, que están todo el día con el móvil, que escuchan el trap y el reggaetón y tal. Al final, es lo mismo que decían los anteriores de la generación que ahora son más mayores. Es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa también? Que los millennials han participado de forma muy activa o han promovido directamente ellos movimientos como el 15M, la primavera árabe, la juventud por el clima, o sea, lo de Greta Thunberg, ¿verdad? How dare you? Me Too, Femen... Estamos, como en los años 60, en una de las mayores brechas generacionales de la historia. Hay una generación que no entiende ni la estética ni la forma de vivir la vida de la siguiente. Yo tampoco entiendo el reggaetón. Estamos, como en el 68, en un momento en el que la gente joven tiene un gran descontento y una pérdida de fe en las instituciones. Por eso, una película como Joker puede ser, a la vez, tan actual y guarda tantos paralelismos con una película de entonces como Taxi Driver. Nuevos rivales. En los 60
era en la televisión, en los 90 era el vídeo, ahora es internet y las plataformas de streaming. ¿Qué es lo que han hecho los grandes estudios? Pues lo mismo que antes, inyectar más dinero, hacer películas más espectaculares. Ha vuelto el 3D, que ya se fue. Los formatos de pantalla son más anchos, muchos efectos especiales, películas verdaderamente espectaculares y caras, muy caras, que nos han dejado muchos taquillazos, pero claro, es una película tan cara, si no funciona bien, es un batacazo. Exactamente el mismo patrón que ocurrió con el nuevo Hollywood y con el cine indie de los 90. También ocurre que las películas que triunfan baten los récords de recaudación. Ahora, también baten los récords de gasto. Las películas son súper caras. Y también empieza a ocurrir que las películas empiezan a ganar dinero no solo por lo recaudan en taquilla. Casi es tan importante si puedes vender camisetas y muñequitos como lo que recaudas en taquilla. Es un poco como en el fútbol. El Real Madrid se gasta muchísimo dinero en fichajes. Tanto dinero que no compensa ganar solo la Liga. Tienes que ganar la Champions para que merezca la pena, si no es un fracaso. Y también ocurre que también es muy importante cuántas camisetas pueda vender un fichaje. Ya no importa si juega bien al fútbol. Mientras me venda camisetas, a lo mejor me sale rentable. En el cine es algo parecido. Eso sí, la gente va menos al cine que hace 2 décadas. Y encima los que van todos a ver la misma película. Con lo cual la situación es la siguiente. Es un pastel más pequeño y se lo comen casi todo entre 2 o 3 compañías. Nuevas tecnologías. Antes decíamos que en los años 60 las cámaras eran más ligeras y por eso era rodar más fácil. Bueno, ahora es mucho más exagerado. Las cámaras son muchísimo más pequeñas, ligeras, mejores. Ha habido algunas películas de primera fila que incluso están rodadas con un móvil. El rodar en digital es más barato porque no necesitas pagar el celuloide, funciona con memorias. Puedes salir a la calle, grabar de maneras muy distintas porque el sonido y la imagen lo permiten, son mucho mejores y luego hay una postproducción mucho más barata. Esto otra vez nos lleva, como con la Nouvelle Vague, a cine que a veces juega con un poco de la estética documental o con el found footage, tipo La Bruja de Blair. Este tipo de formatos están funcionando mejor. Las nuevas tecnologías, además de permitir que rodar sea más barato, permiten que sea más barato acceder al cine. Si hablábamos de que en los 60 los directores tenían acceso a películas que no habían visto antes, como Kurosawa o como la Nouvelle Vague, y gracias a los cineclubs y a las filmotecas, que en los 90 descubrieron los videoclubs y gente como Tarantino se tragaba todo el cine oriental y de serie B, la gente de hoy en día tiene acceso a cualquier tipo de película, cualquier tipo de filmografía. La juventud hoy en día tiene un dominio del lenguaje audiovisual que no tenía ninguna otra generación con sus edades. Bueno, que realmente quizá no tenga ninguna generación a ninguna edad. Fíjate en los TikTokers, vamos, hacen unos montajes que te cagas y son unos chavalines. Con un móvil. El auge del cine de género. En los años 70, El Exorcista o La Semilla del Diablo fueron unos taquillazos cuando hasta entonces no estaba funcionando también el terror. Ahora está pasando. Tenemos un artículo también sobre el cine de terror, que también os lo vamos a dejar por aquí en los comentarios, donde hablamos en cantidad y en importancia cómo ha aumentado la producción de terror. Además del cine de terror, también hubo otros géneros en los que el nuevo Hollywood intervino de una manera en la que cambió las normas. El western, por ejemplo, con Grupo Salvaje o Pequeño Gran Hombre, la ciencia ficción con Star Wars 2001, Encuentros en la tercera fase. Y ahora mismo estamos viendo algo muy parecido con el cine de género, que está presente en taquilla, pero también está en festivales. Por ejemplo, la última de Mad Max, Déjame salir, Los Hermanos Sisters, como western, Hereditary y ahora Midsommar. Incluso podríamos incluir Parásitos. El cine de género se ha convertido en un vehículo para transmitir otro tipo de inquietudes artísticas. Es algo así como que, vale, vas a ver una peli de vaqueros, que están un poco pasadas de moda, pero te vamos a hablar del capitalismo a la vez. O, por ejemplo, sí, es una película de terror con toques de gore y tal, pero te estamos hablando del racismo. El factor humano y artístico. Hay una anécdota que me encanta del Exorcista. 2 de sus directivos, Dick Lederer y Barry Beckerman, cuando recibieron las espectaculares cifras de recaudación de la película, comentaban entre sí, la fiesta se ha acabado. Pero ¿cómo podían pensar que la fiesta se había acabado si las cifras eran tan espectaculares? Su argumento era que
Hasta ahora se habían divertido haciendo lo que les gustaba y teniendo éxito, pero que en ese momento alguien en Nueva York iba a mirar las cifras y se iba a dar cuenta que eso se podía hacer muchísimo dinero. Y si se podía hacer muchísimo dinero, las cosas se iban a poner serias de verdad. Esto ocurre con discográficas, con productoras de cine, con tiendas de discos, con cualquier negocio vinculado al arte. Empiezan con gente entusiasta que decide poner un cine, decide poner una editorial, porque les gusta. Evidentemente quieren tener éxito, quieren ganar dinero, pero tienen también una vocación y quieren hacer lo que les gusta, tienen un cierto sentido de curaduría, de cuidar el producto. Pero cuando empiezan a ganar dinero, empiezan a recibir otros socios, empiezan a involucrarse gente de un perfil más técnico, que no piensan en los libros, en las películas, en los discos como algo artístico, sino como un producto al que saca rentabilidad. Si hay mucho dinero, hay poco riesgo. Gente a la que le da lo mismo vender un libro que un neumático. Es un producto al que se le puede sacar mucha rentabilidad. Si hay mucha rentabilidad, hay mucho dinero. Y si hay mucho dinero, hay poco riesgo. Esto ya pasó antes del cine de nuevo Hollywood, con las toneladas de películas a granel que se hacían sin ningún criterio. Pasó también en los años 80 con la importancia del high concept, que es esas películas que tienen una premisa muy llamativa, pero luego el desarrollo no importa tanto. La situación está tan estudiada y tan controlada que, como bien explica Iñaki en un artículo, que os dejamos la descripción aquí abajo, Warner está empezando a utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones. Esta es una herramienta que puede ser muy interesante y abrir nuevas vías de negocio, pero por otro lado puede hacer que todo se homogeneice absolutamente. Todo está homogeneizado, todo está igual, con los mismos criterios, que dan resultados muy parecidos. Pero la novedad siempre se abre camino. Lo ha pasado antes y volverá a pasar. El cambio está por llegar. Será un cambio en las salas, será un cambio en plataformas, no lo sabemos. Pero de alguna manera o de otra va a llegar. Lo que está claro es que la gente va a querer seguir siendo sorprendida por nuevos estilos. Nosotros estamos convencidos de que la situación creativa se parece mucho a la de los años 80, a la que describía Tarantino, que la situación social se parece mucho a la de los 60 y que está el cambio, que las cosas están pasando ya. Quizá nos acordemos dentro de unos años de esta época como la época en la que Mulholland ganó un Oscar siendo una película independiente o en la que Parásitos ganó un Oscar siendo una película coreana. Quizá sean los años que los recordemos porque Jordan Peele empezó su carrera o porque Joker, una película que ni siquiera Warner creía tanto en ella, tuvo un éxito apabullante. Quizá todos estos son los hitos de los cambios que están por venir. La sesión tendrá lugar el día 13 de julio, lunes, en la terraza de Cuchacultura, en la planta cuarta de Tabacalera. El precio de la sesión será únicamente de 3 euros y se podrán adquirir las entradas tanto en el infopunto de Tabacalera como en la web de Cuchabank. La sesión empieza a las 8 de la tarde y de 8 a 8 y media se repartirá cerveza gratis con la entrada. Así como después de la mesa redonda habrá pizza y cerveza, que tendrá lugar ese pisco labis hasta que anochezca del todo. Y cuando anochezca podremos empezar la sesión. Y ahora os contamos cómo conseguir 2 invitaciones para nuestra sesión en Incresala. Durante estos días en redes sociales os haremos una pregunta sobre lo que nos acaban de decir los chicos en el vídeo, y entre aquellos que respondáis bien a la pregunta sortearemos 2 invitaciones para la sesión. Nos vemos el 13 de julio en la terraza de Cuchacultura en Tabacalera con Cresala. ¡Agur!